Bien, desde ya estamos grabando la clase de hoy. Buenos días para todos de nuevo. Y recuerden que cada vez que se corte la señal, la llamada, volvemos a entrar al mismo link cada 40 minutos aproximadamente. Bien, entonces vamos a hablar del ICFES, ¿sí? Y antes de hablar del ICFES, como de la guía como tal, tenemos que analizar primero que nada qué es el ICFES, qué es lo que nos pide el ICFES, ¿sí? Esta es el cuadernillo que el ICFES sacó para el primer semestre del año pasado cuando aún no había pandemia y siempre saca estas orientaciones. No encontré el cuadernillo del segundo semestre de ustedes, ¿sí? Entonces, la guía de orientación de las pruebas ICFES siempre es un cuadernillo que le da a uno como una especificación de lo que se va a hacer. Como ustedes saben, yo soy su profesor de economía y política. De economía y política abordo todo lo que es ciencias sociales y ciudadanas, competencias ciudadanas que evalúan en una casilla específica del ICFES. Recuerden, después del gobierno escolar veremos solo preguntas de selección múltiple con un único ítem de respuesta de cuadernillos de años anteriores de ICFES y demás simulacros que yo tenga a la mano, y con eso, ¿sí? Con ese material estudiaremos y ese va a ser nuestra preparación, tanto para el ICFES como un repaso temático. No me gusta esa idea, nunca me ha gustado, pero la realidad es que para bien o para mal el gobierno tiene un criterio de evaluación de las instituciones y es el ICFES, ¿sí? Como yo les explicaba en la anterior videollamada del lunes, el gobierno no dice es que el Colegio Técnico Agropecuario, Instituto Técnico Agropecuario de Santa Elena lo pone, tiene un estudiante que saca todas las tareas en 4.5, no. Ese es un criterio de evaluación del colegio, porque en la ley, en el 1290, si no me equivoco, el decreto 1290, que es el 2009, creo que es el que establece la calificación, los criterios de los modelos de calificación, de evaluación a nivel nacional, dice, por un lado están los criterios de evaluación de la institución, ¿sí? Por otro lado, el gobierno empleará un criterio de evaluación nacional y es el ICPES. Y por el otro, a nivel internacional, hay unas pruebas, como las famosas pruebas PISA y demás pruebas internacionales, que nos evalúan a nosotros como país cuando algunos colegios son escogidos para presentarlas. Bueno, entonces, que quede claro eso. Toca apuntarle este año al ICPES porque este año ustedes lo van a presentar. O sea que el ICPES, primero que nada, es una responsabilidad por el bien del colegio y también por el bien de ustedes. Yo el lunes les di un sermón extenso en donde les pedía que por favor lo primero para poder afrontar el ICFES es afrontarlo con responsabilidad, que el momento que tienen que presentar esas pruebas lo hagan responsablemente. ¿De qué sirve todo un año matarnos en el ICFES cuando ustedes van y tienen 4 horas y 30 en la mañana y 4 horas y 30 en la tarde, si lo hacen este año como lo hacían antes, no como el año pasado que fue la mitad de tiempo, y van y presenta eso chamboramente? Les pido, por favor, les ruego que al menos, ¿sí? El día del ICFES nos tomemos la molestia de afrontar las preguntas y las respuestas de la mejor manera. Eso no necesariamente le va a garantizar que usted lo pase, no. Eso usted le va a garantizar que usted lo presentó a conciencia y que esos resultados que usted obtiene, a mí como profesor me van a poder permitir dar cuenta que váyale bien o váyale mal, es lo que usted fue capaz de realizar, ¿sí? Porque a mí qué me sirve que un estudiante, porque yo sé qué pasa, que hay estudiantes buenos, pero van y lo presentan chambonamente. Y yo digo, ah, pero ese estudiante yo sé que pudo haber dado más, ¿sí? Entonces yo sé que ese resultado no es fiel a la capacidad que demostró en la institución, porque no es una capacidad solamente de notas, de que saque más notas, no. Es una capacidad de interpretación, de capacidad de inferenciación, es una capacidad de, como dicen, tomar las ideas así. Para mí esos son los estudiantes que yo sé que en el IPTES tienen una ventaja respecto a los otros. Los estudiantes que cuando uno les explica fácilmente agarran las cosas, ¿sí? Ese es el estudiante que yo sé que en primera medida en el ICFES tiene una ventaja en la medida de que tiene una capacidad de interpretación. Porque el ICFES es eso, saber leer. Desde todos los ámbitos del saber. Si yo sé leer, sé entender una pregunta. Y si sé entender una pregunta, recuerden, son 4 opciones de respuesta. Y así yo no sepa la respuesta por responder una, ¿qué probabilidad tengo de acertar? Cuéntenme. Los escucho. ¿Qué probabilidad tengo de acertar? Sí, son 4 opciones de respuesta y marco una. Pues
si uno sabe, digamos, que está muy seguro de esa respuesta, pues uno dice, bueno, que es probable que sí haga esa respuesta, o sea, sí la pregunta le salga bien, pero pues obviamente si uno así como al chipazo no. No, yo no estoy hablando, obviamente la capacidad de lectura y de análisis nos va a permitir hacer un filtro, pero yo les estoy diciendo, sin hacer filtro y sin nada, con yo responder una respuesta, cualquiera que sea, además, sin haber leído, ¿qué posibilidad tengo de pegarle a la respuesta correcta, de apuntarle? Muchachos de 11 grados, futuros bachilleres del Instituto Técnico Agropecuario. Tres o cuatro, tres, no, no, no sé. Tuvimos un problema de internet, no sé si en el pueblo solamente yo fui el único. No, profe, es como usted porque el internet aquí en la casa siempre es bueno, usted siempre se le Sí, corta como la voz Sí, es que demasiado. también a lo que estoy algo lejos del Wi-Fi. Sí, Voy profe, a, se le voy a escuchaba una corto. última vez a continuar así. Y si no, como les digo, usaré datos para continuar. ¿Listo? Entonces, ¿me escuchan bien en este momento? ¿Me ven bien? ¿Sí? No está lento el internet. Está lento, lento. Está lento el internet. Voy a pasarme una vez a datos para comenzar con calma. Bueno. Bien, ya me estoy pasando a mis datos. Va a cortarse un momentico la transmisión. Bueno. ¿Me escuchan? Sí, profe, lo escucho. sí, se escucha, Bien, todo bien. ya me pasé a datos de una vez para tener todo esto. Bien, entonces continúo. Muchachos, si tengo 4 opciones de respuesta y marco una opción de respuesta, así sepa o no sepa, tengo ya el 25% de acertar, porque siempre cuando hablamos de porcentajes es en un total que es 100%. Si son 4 opciones de respuesta, 100% dividido en 4, es decir, cada opción de respuesta valdría un 25%. ¿Sí? Entonces, ojo, porque le estoy preguntando algo muy básico, que esto es desde primaria y desde sexto grado, manejar porcentajes y se quedan callados, entonces me angustio de una vez como profesor. Si tengo 4 opciones de respuesta y selecciono uno, tengo el 25% de acertar y el 75% de fallar. Pero si ahora sí, me complemento lo que me dice el señor Holguín, si hago un ejercicio y leo detenidamente y me logro dar cuenta que el IFES siempre maneja 4 opciones de respuesta, maneja 2 opciones de respuesta de descarte, ¿sí? Y logro encontrar las 2 opciones de respuesta que son las que me intentan hacer quedar mal, tendría ya un descarte de 2 opciones de respuesta y me quedan solo dos. Entonces ya tendría un 50% de probabilidades de acertar. Es decir, si yo lanzara una moneda y podría caer cara o sello fácilmente. Pero si hago el ejercicio de comprensión lectora y me doy cuenta que esa opción, 2 opciones de respuesta, hay una respuesta que es en torno al tema, pero así sea en torno al tema, no logra puntualizar bien o responder apropiadamente la pregunta, ya hice un descarte. Para allá iremos, ese tipo de estrategias las intentaré explicar, que son las estrategias que siempre nos van a enseñar en un pre-IFES, ¿sí? Son las mismas, entonces tengan eso presente, por favor. Voy a revisar la asistencia para continuar. Entonces, Adriana, buenos días, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? Buenos días, profe. Sí lo Bien. escucho. Bien, excelente. Gracias por conectarte y por confirmar tu asistencia. Andrea, buenos días. ¿Me escuchas bien? Andrea, se te escucha a lo lejos. Bueno, ten presente eso. Pero sí te alcancé a escuchar por ahí a lo lejos. Cori, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida. Cori.
Hola, hola, Cori. Hola, profe. ¿Por qué no te conectaste en la anterior videollamada del Profe. lunes, Cori? Cuéntanos. Profe, es que estaba en Vélez sacándome los exámenes. Ah, bueno, muy bien. Entonces, Sí, señor. bien, es una excusa muy válida. De todas formas, pues sabes que si ya esto, pues me envían la excusa de todo, o sea, como el examen, de todas formas, pero pues yo al menos les Sí, digo señor. que ustedes los que pueden conectarse, como les dije, es su deber. Si ustedes quieren no quedarse como solamente con las guías, lo cual no es que sea malo, pero como yo les dije, los colegios privados hacen esto. Y siempre decimos, no, profe, es que los privados sí enseñan bien. No, o sea, quizá hay profesores que porque les exigen más o esto, pero en la educación pública hay profesores que intentan comprometerse. No sé si yo sea el mejor, pero trato de hacer lo mejor posible. Pero es triste ver estudiantes que a pesar de que uno le brinda todos los recursos y las alternativas, no las aprovechan. Entonces, los invito a que ustedes aprovechen estos espacios, no solo conmigo, sino con los demás profesores también. Mari, buenos días, ¿me escuchas? Hola, buenos días, profe. ¿Cómo amaneces? ¿Bien? Bien, sí, señor. Juan Diego Delgadillo no está, no tiene el audio. Ya ahorita confirmamos asistencia. Naida, buenos días, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días. Bien, sí, señor. Bien, me alegra que estés. ¿Alguien sabe qué ha pasado, por ejemplo, con Slendy, que el año pasado se conectaba y este año no he visto actividad de ella? Profe, dice Sergio que la reunión que no puede ingresar a la reunión. Pero es muy raro porque es que la reunión es abierta. Ahora yo no doy de entrada, sino todo el que va llegando va entrando sin ningún problema a la reunión. Sí, Sergio ya está en la reunión. Sergio lo que no ha podido es habilitar sonido, entonces tiene que autorizar el sonido. Xiomara, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profe, bien. Bien, ¿estás sola o estás con Julián? Sola. Sola, ah, bueno. Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, por favor, si alguien falta por haber sido llamado a la asistencia, por favor es el momento de que diga porque no lo registro después en la asistencia. Bueno, entonces voy a escribirle rápidamente a Sergio y a Juan Diego. Profe, Sí, escucho. profe, usted ya me puso ahí porque no me ha nombrado ni nada. No, al principio te nombré, ¿te acuerdas cuando te di la bienvenida? Como tú fuiste juicioso y entraste. Sí. Deben. Listo, ya estos chicos tienen que ponerse al día y ahorita revisamos la asistencia de ellos. Veo que no han llegado nadie más, entonces necesito continuar. Una última revisión a los que están para poder avanzar. Adriana ya, Andrea ya, Cori ya, Naida, Naida, Carla ya, Luz Mari ya, Xiomara, Yolvan, Juan Diego ya, pero no han conectado un audio y Zulay también se conectó. Bien, entonces continúo en la proyección que íbamos. Entonces, muchachos, deben tener eso en cuenta. Como ustedes saben, mi responsabilidad es lectoescritura, ¿cierto? También, pero no es sola, es compartida con español. Yo siempre que hacía lectoescritura, como el material de lectoescritura de pruebas de preguntas de selección múltiple con un único ítem de respuesta, es la gran mayoría en torno al español, en torno a la lectura de textos, pero no netamente filosóficos. Yo buscaba preguntas de selección múltiple de la filosofía pura y dura y las explicaba. Me parecían interesantes, pero me di cuenta de algo, que el enfoque de lectura crítica busca, más que responder preguntas de selección múltiple de filosofía pura y dura, es responder preguntas de selección múltiple sobre textos filosóficos. Entonces intentaré algo que no tenga un material más allá de mi creatividad, y es abordar textos filosóficos como el que ustedes están abordando esta semana de la siguiente manera, de tanto preguntas abiertas como preguntas de selección múltiple creadas por mí. Bueno, si hay algo que ustedes me puedan demostrar que estoy equivocado en la forma como formulé esa pregunta, bienvenido sea. Bueno, pero como ustedes saben, la gran gracia de esto es poder que ustedes se afronten textos de filosofía, para cuando a ustedes les salga algún texto, pues tengan alguna idea. Pero es muy difícil pedirles que aborden todos los textos de filosofía. Es imposible. Entonces, seguiré la línea normal histórica
y entraremos a hablar este periodo de la Edad Media. Pero antes de hablar de la Edad Media y de todo el texto que vamos a leer, quiero que leamos qué es lo que dice el texto de lectura crítica para entender un poco el enfoque que ustedes van a tener en lectura crítica, a qué textos se van a enfrentar. Bueno, entonces para que tengan ese presente, por favor. Página 28. Bien, la prueba de lectura crítica. Lectura crítica nació, ¿sí? Después porque yo presenté filosofía aparte. La lectura crítica como tal salió posteriormente del 2010, del 2012 y se consolidó en el 2014 como un ámbito en donde integraba español y filosofía. Ya no era español con lectura de textos y parte teórica del lenguaje y filosofía con diferentes competencias filosóficas de lectura de autores de filosofía y problemáticas filosóficas. No, era una integración que ahora plantea otro nuevo aspecto: afrontar la interpretación apropiada de textos, leer críticamente. Pero es que para leer hay tres formas en las cuales se puede leer. Entonces, el texto o lectura crítica intenta preguntar de tres aspectos de un texto y vamos a ver cuáles son. Bueno, voy a leer toda la presentación. Bueno, esto no. Prueba de lectura crítica. Evalúa las competencias necesarias para comprender, ojo, interpretar y evaluar textos. Entonces, pilas con estas cosas. Hay que comprender, ¿sí? Entender, interpretar y evaluar textos. Eso ya es una posición crítica, ya lo veremos, que pueden encontrarse en la vida cotidiana y en ámbitos académicos no especializados. Se espera que los estudiantes que culminan la educación media cuenten con las capacidades lectoras para tomar posturas críticas frente a esta clase de textos. Es decir, desde la hermenéutica, una posición filosófica, el mundo hay que hacerle una herménesis, es decir, una interpretación, ¿sí? Y la interpretación no es solamente interpretar el texto, no, nosotros día a día vivimos interpretando el mundo. Si yo abro la ventana y veo que está nublado, ¿qué puedo afirmar? ¿Qué puedo creer? Cuéntenme. Que posiblemente va a llover. Muy bien, Naida. Y eso es el resultado de una conjetura que yo hago y logro validarla no solamente con eso, sino a partir de una corroboración de que también veo que hay viento, que puede estar tronando, y esa interpretación al final me va a permitir sacar conjeturas como ¿cuáles? Lleve sombrilla, ¿sí? Lleve saco hoy al colegio porque puede hacer frío, ¿o no? Ese tipo de cosas, cuando yo voy en la calle y voy caminando, ¿sí? Y veo a alguien con una paleta roja que dice pare, ¿qué me está pidiendo? Oiga, deténgase un momento que hay una razón. ¿Cuál? Que el señor tiene su indumentaria y hay alguna obra que él está coordinando ahí el paso en su zona y él dice, pare porque va pasando algo que puede lastimarlo. No. Si yo voy manejando y veo un bombillito detrás de un carro que comienza a parpadear hacia el costado derecho y la parte de atrás, ¿qué me indica? Cuéntenme. Que vas a girar al lado donde está parpadeando el bombillito. ¿Cierto? Eso se llama la direccional y ya. Pero si van los dos a la vez parpadeando, ¿qué significa? Que va a parar, ¿no? Exacto. Exacto, pero eso es una cuestión que uno dice va a parar, pero es a partir de la capacidad de interpretación de nosotros. Bueno, eso, interpretación de señales, símbolos, mensajes, sonidos, palabras como tal, es a lo que le apunta la lectura crítica, nuestra capacidad de lograr dar cuenta del apropiado mensaje que nos está dando aquel signo o símbolo, diríamos en semiótica. Bueno, entonces lectura crítica intenta evaluar eso. Tengo dos mensajes en el chat, permítame los leo, por favor. Dice, profe, ya entré, pero no me sirve bien el audio. Julián, pero ¿me estás escuchando de todas formas? Sergio, buenos días, ¿también me estás escuchando? Buenos días, profe, sí, ya pude ingresar a la reunión y está escuchando bien. Bien, me alegra. La cuestión es que aprendan a activar el audio para que no tengan ningún inconveniente. Bueno, Sergio ya. Profe, esto explíquele a Juan Diego, profe. Julián no ha activado el audio.
La misma situación. Tienen que aprender a activar el audio. Si no activan el audio, muy difícilmente. Profe, Julián dijo que él lo activó, pero que no le sirve, o sea, él no lo escucha a usted. No, no lo ha activado porque no aparece en la pantalla que lo tenga activado. Pero le digo. Si no lo activan, a mí me sale ahí en la pantalla, ¿sí? O sale el icono del micrófono cerrado o sale el icono abierto. Pero si no sale el icono, es porque su audio no está autorizado, ¿sí? Bien, entonces, continúo la clase leyendo. Y ustedes creen que no, pero a lo largo del año del bachillerato, ustedes han aprendido a interpretar textos, imágenes, caricaturas, gráficas también, ¿sí? Porque en la parte cuantitativa también no solamente la lectura crítica es una cuestión cualitativa, sino ustedes deben aprender a interpretar diagramas, ¿sí? Gráficas o histogramas, gráficas de barras, ¿sí? Gráficos de dispersión, comparativos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, competencias evaluadas. La prueba de lectura crítica evalúa 3 competencias que recogen de manera general. Antes de continuar, la asistencia, Julián, pero recuerde, hermano, por ser primera clase, esto, después de 15 minutos, registro de asistencia tarde. Bueno. La prueba de lectura crítica evalúa 3 competencias que recogen de manera general las habilidades cognitivas necesarias para leer de manera crítica. Estas son: identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto, comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Tercero, reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Ojo, porque ahí están las 3. ¿Cómo así? Habrán preguntas de lectura crítica que apuntan específicamente a una parte pequeña del texto, a palabras en específico, a una frase en específico como tal. Bueno, ese es un sentido local del texto. Cuando hablamos de las partes que se articulan de un texto, hablamos de párrafos puentes, de la unión de uno o más párrafos o una idea que atraviesa todo el párrafo en general. Bueno, y cuando hablamos a reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido, su posición, o más que su posición, su capacidad de interpretar de extremo a extremo todo el texto articuladamente. Bueno, entonces si se dan cuenta, es un nivel que va, una exigencia, una interpretación que va de lo micro a lo macro, de lo particular a lo regional a lo general. Bueno, entonces hay 3 tipos de preguntas básicas en lectura crítica: la particular, específica, palabra, una oración como tal; la, ¿sí?, regional, llamémosla así, ¿sí?, o local, en donde articula un párrafo, máximo 2 párrafos, una sección del texto; y la global, donde todo el texto es compaginado para la posterior formulación de la pregunta. ¿Bien? Pero... espérame, que es que Julián tiene problemas. Que le sale la llamada por internet, de activarlo así. Bien. Listo. Entonces, ¿hasta ahí hay alguna duda de lo que he dicho? Los escucho, por favor. Recuerden, cuando se acabe la videollamada, volvemos a entrar al mismo link. ¿Hay alguna duda de lo que he dicho hasta el momento? Bien. El silencio otorga, entonces continúo. Las 2 primeras competencias se refieren a la comprensión del... Sí, bueno. ¿Quién activó el micrófono? ¿Ya, Julián, creo? Buen día, profe. Hola, Juan Diego, por fin. Juan Diego. Bien, me alegra escucharte. Ya Sí, señor profe, qué pena, lo que ahí... pasa es que no puedo activarla ni nada. No, el sonido tienes que activarlo para poder escucharme. Bueno, me alegra que ya lo hayas activado. Y van aprendiendo cómo manejar esta aplicación. Bien. Que recuerden, la uso es porque me permite grabar la clase, porque el resto usaría Meet. Pero me gusta esto para poder colgar los videos. ¿Sí? ¿Quién me está hablando? Julián, ¿ya? ¿Por fin? El micrófono. ¿Ves que sí era cuestión de eso? Julián. Bien, Sí, estoy ya. escuchando, Julián. Bien, continúo.
Mientras que la tercera se refiere a la aproximación propiamente crítica, ¿sí? Entonces, ojo, las dos primeras es tanto contenido local o contenido en una breve extensión del texto, y es contenido como tal del texto, y la última ya es una posición crítica, ¿sí? Que es el pensamiento más difícil de desarrollar. ¿A qué voy? Una cosa es leer literalmente un texto, es decir, leo literalmente lo que está ahí en el texto, pero más allá de eso no hago ninguna capacidad, ningún juicio, ningún análisis. Otra cosa es leer inferencialmente, que es un punto medio. Ya no me quedo solamente en lo básico, en lo literal, sino hago un ejercicio de reflexión en donde logro establecer y conectar las partes de un texto. Y finalmente, otra cosa es leer críticamente, en donde además de leer la literalidad del texto, de hacer el proceso conceptual de análisis y reflexión del texto, desarrollo una posición, ¿sí? Valoro y juzgo lo que dice el texto, ¿sí? Tanto ya si sea bueno, malo, conveniente, inconveniente, positivo, negativo, ¿por qué? ¿Sí? Logro establecer un criterio. Bueno, y hay tres tipos de preguntas que siempre van a salir de esos textos, ¿bien? Intentaré construir preguntas tanto abiertas como de selección múltiple teniendo en cuenta esos tres criterios, ¿bien? Que así es como construyen las preguntas de lectura crítica. Es eso, no es más lo que hay que tener en cuenta, ¿bien? Estas competencias se evalúan mediante textos que difieren en su tipo y propósito debido a que, si bien la lectura crítica de todo texto exige el ejercicio de las competencias mencionadas, estas se ejercitan de diferentes maneras en función de las características particulares de cada texto. A continuación, se explica en qué consisten las tres competencias mencionadas. Las van a explicar más específico. Bueno, identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. Vamos a ver, contenido a nivel local. Bueno, esta competencia consiste en la capacidad de comprender el significado de las palabras, expresiones y frases que aparecen explícitamente en el texto. Por eso siempre la profesora de español y demás profesores los molestamos mucho con el vocabulario. Ustedes como estudiantes de bachillerato tienen un vocabulario mayor a las personas del común, y más quienes o no están estudiando o ya estudiaron hace mucho tiempo y dejaron de hacerlo y se les olvida porque la práctica hace al maestro, o no tuvieron nunca la oportunidad, ¿sí? Ustedes son más versados y uno como profesor debe también demostrarlo eso, tanto en el lenguaje que usa como en el momento de estar usted frente a clase y poderse enfrentar a palabras y conceptos. Por eso uno siempre le exige mucho el uso del vocabulario, tanto como hablan, como al momento de escribir y el momento de ustedes estar frente a un texto. Porque hay palabras que nunca usamos, pero aparecen y de una vez quedamos plop, perdidos, ¿cierto? Entonces es bueno ir acostumbrándonos a tener siempre un diccionario de cabecera. Siempre es bueno. Yo digo que en cada hogar, ¿sí? Debe haber, aunque la virtualidad ha permitido ahora con el celular uno, pero debe haber en físico un diccionario y una enciclopedia, como tal, como mínimo, ¿sí? Como mínimo cada hogar debería tener eso como requisito mínimo. Bueno, la evaluación de esta competencia no indaga por conocimientos propios de la gramática, pero sí por la comprensión de las relaciones semánticas que existen entre los diferentes elementos que constituyen una frase. En ausencia de esta competencia no es posible contar con las dos siguientes. Bueno, dice que no hay que aprenderse el significado literal de la palabra. Claro que no, porque muchas palabras o la gran mayoría de palabras las podemos interpretar directamente, y más como ellos nos dan las opciones de respuesta, pues podemos comprender el papel que juega esa palabra dentro de esa frase. Pero si tenemos un vocabulario bien fuerte, bien arraigado, podemos afrontar eso aún con mayor facilidad. Bueno, entonces ahí sí discrepo un poco de lo que plantea el ICFES, porque el ICFES siempre dice, no, es que no es necesario memorizar. La memoria es como los pilares de una casa, ¿sí? Usted no los ve todo el tiempo, pero son fundamentales y son las bases de todo el proceso que se va a desarrollar. Si usted no tiene una capacidad mínima de aprenderse nociones fundamentales de algo, es algo muy difícil para después seguir construyendo, hasta en humanidades. Bueno, continúo con la B. Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global.
Esta competencia consiste en la capacidad de comprender cómo se relacionan formal y semánticamente los elementos locales que constituyen un texto, de manera que ésta adquiera un sentido global, a nivel del párrafo, de sección, capítulo, etcétera, etcétera. En esa medida, las preguntas correspondientes a esta competencia involucran varios elementos locales de un texto, por ejemplo, diferentes frases o párrafos, y exigen reconocer y comprender su articulación. Esta competencia es necesaria para contar con la siguiente. Bien, entonces vemos que ya pasamos de palabras puntuales, el papel que juega dentro de una oración, o máximo un párrafo, a frases como tales, uno o más párrafos, secciones de un capítulo o hasta un capítulo o su interconexión. Bueno, ven cómo va aumentando. El último, reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Esta competencia consiste en la capacidad de enfrentar un texto críticamente. Incluye evaluar la validez de argumentos, advertir supuestos, derivar implicaciones, reconocer estrategias argumentativas y retóricas, relacionar contenidos con variables contextuales, etc. Se trata de la competencia propiamente crítica y como tal exige un ejercicio adecuado de las dos anteriores. Des en cuenta que si no está la primera, no podemos llegar a la segunda, a la tercera tan sencillamente. Bien. La prueba hace énfasis en la segunda y la tercera competencia, puesto que, de acuerdo con los estándares básicos de competencias en lenguaje del MEN, al finalizar un 10º grado, los estudiantes deben poder leer de manera crítica. ¿Sí escuchan? Ustedes van a ser nuestros futuros bachilleres y como les digo, ustedes son el resultado, personalmente lo digo, de mi primer grupo que puedo dar fe que para bien o para mal tuve la ventaja, tuve la oportunidad, tuve el privilegio de ser su profesor de sociales durante todo el tiempo y de filosofía. Hasta el año pasado yo podía decir, no, es que Basurto los tuvo en sexto, que fue el anterior profesor. Este año no puedo decir lo mismo. En lectura crítica tengo la ventaja que la gloria y la pena de las pruebas no me la llevo solo. Me la llevo con la profesora de español. Bueno, pero en sociales y ciudadanas, después de la elección del gobierno escolar, sí, al único que van a señalar del colegio es al profesor Haider. Entonces tengan eso en cuenta, por favor. ¿Listo? En la tabla 6 y 8, porque ustedes se van. Ustedes, sobre todo a los que les vaya bien, los aplaudirán. Al que no le va bien, listo. Tratarán ni siquiera de decir el nombre de esa persona por respeto para que no lo molesten ni nada. Pero los que quedamos ahí con sus resultados, ¿quiénes somos? Los profesores. Y aunque no crea, sus resultados son tenidos en cuenta año tras año. Y ya les mostraré por qué. Bueno, aunque ya les había mostrado anteriormente. Bien, queda un minuto, reviso una última vez la asistencia por si alguien más se ha conectado que no haya registrado. Como recuerden, hoy, Julián, ¿no? Bien. Continúo. En la tabla 6 se observa la distribución de preguntas por competencias del examen. En el examen, ¿sí? Como ustedes pueden ver en esa tabla, en un examen que se hacía normalmente antes de la pandemia, estos eran los porcentajes y ya miramos si aparece la cantidad, ¿sí? Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. La competencia que se supone que es la más sencilla, la que menos vale, ¿sí? La competencia intermedia es la que más le dan valor normalmente. Y la última competencia le dan un valor intermedio, ¿bien? Teniendo en cuenta que para cada competencia se establecen evidencias, pasé. En la tabla 7 se presentan las competencias y evidencias de la prueba de lectura crítica. Bueno, esto no lo voy a demorar con esto porque es como ya como profesor específicamente tener en cuenta eso, ¿bien? Entonces me interesa esto, los tipos de textos usados. Profe, ¿pero por qué nos pone a leer? Chicos, hay que aprender a leer. Mi tarea como profesor es ponerlos a eso. Ya si ustedes después de bachillerato, Bien, continuamos grabando la segunda parte de una vez y retomo. Profe, es que ustedes nos ponen a leer mucho. Muchachos, el que no lee no aprende. Si a ustedes no les gusta leer, y desde ya se los digo como estudiantes de 11 futuros bachilleres, y una de las primeras preguntas es, ¿qué voy a hacer después de graduarme? Habrán chicos que cuentan con la posibilidad de inmediatamente ponerse a estudiar porque pues tienen el apoyo económico y moral de los padres. Bien, quienes no, pues van a buscarse un camino, forjarse a trabajar, pero por favor nunca renuncien a la oportunidad de estudiar, así sea desde un técnico, una tecnología como tal, porque la educación nos abre puertas poco a poco, ¿bien? De todas formas, tengan presente lo siguiente. Si a ustedes no les gusta leer, por favor, nunca escojan una carrera de humanidades. Las humanidades es leer todo el tiempo, ¿sí? Derecho, trabajo social, economía.
hasta la misma contabilidad, que es un punto medio junto a economía, entre humanidades y números. Si no nos gusta leer, por favor no estudiemos humanidades. Si no nos gustan los números, no estudiemos unas asignaturas o unas carreras que tengan números como ingenierías, ¿sí? Como matemática, física, como una química en parte. Si no nos gusta o somos muy asquientos a la sangre, a los cuerpos, a las cosas, no estudiemos una carrera afín a la salud, medicina, microbiología, bacteriología, todo ese tipo de cosas. Hay algo muy bonito que ustedes de la modalidad salen y que muchos no tuvimos esa experiencia en bachillerato. Ustedes dicen, ¿la modalidad para qué sirve, profe? Chicos, ustedes salen con la experiencia, por lo menos desde la parte pecuaria, de afrontar directamente esa experiencia de manipular cuerpos, así sea de animales. ¿Ustedes creen que en medicina de una vez entran y tocan cuerpos humanos? No. Tocan animales, en laboratorios, o tocan simuladores, ¿sí? Entonces ustedes tienen esa ventaja de que ustedes ya saben que son buenos o malos con la sangre, ¿sí? Que son o no son asquientos, que son ese tipo de cosas. Entonces deben ir, porque ustedes ya en 11 grado van haciendo estas preguntas, porque ya se van a graduar y van mirando cuál va a ser su camino a partir de sus posibilidades, ¿sí? Entonces, y ojo, porque hasta en las carreras de la salud también deben leer mucho. Un médico lee muchísimo, ¿sí? Un médico, por ejemplo, tiene que leer muchísimo, y en todas las carreras prácticamente tiene que leer. En la ingeniería no tanto, he visto que más que leer es mucha la parte numérica, pero llega un momento en donde hay teoría. Entonces, ¿la lectura está presente en todas las carreras? Sí, la lectura es transversal. Es tan transversal al punto de que estudios han demostrado que en las universidades gran parte de la mortandad o mortalidad académica de las carreras de ingeniería no es porque el estudiante no sepa la parte numérica, es porque el estudiante no sabe leer una pregunta. Y toda pregunta de toda carrera está formulada en prosa, es decir, en un texto. No está formulada con números de una vez. Si ustedes no logran entender qué es lo que le están preguntando, ¿cómo pueden desarrollarlo? Bien. Y eso hace parte de lectura crítica y de lectoescritura. Entonces es fundamental. Dejemos de hacerle el feo a la lectura, por favor, es mi primera invitación. No es una obligación, pero leer nos abre la mente, nos abre la capacidad de interpretar, no solamente en carreras afines a filosofía o humanidades, sino en todas en general. Bueno, tipos de textos utilizados. La prueba de lectura crítica utiliza, a grandes rasgos, dos tipos de textos, continuos y discontinuos. Ojo que aquí vamos a explicar. Bueno, los primeros se leen de manera secuencial y se organizan en frases, párrafos, secciones, capítulos, etc. Los segundos, en contraste, no se leen secuencialmente e incluyes cuadros, gráficas, tablas, etc. Bueno, adicionalmente, tanto los textos continuos como los discontinuos se dividen en literarios e informativos. Estos últimos, a su vez, en descriptivos, expositivos y argumentativos. La tabla 8 sintetiza esa taxonomía, es decir, esa estructura. Ojo que taxonomía es estructura, ¿no? Como ustedes pueden ver, en español muchas veces ustedes han trabajado esto. Novela, cuento, poesía, canción, dramaturgia. Profe, ¿para qué hacemos eso? Eso no nos va a servir. Bueno, mínimo ustedes en el ICFES van a encontrar fragmentos de obras literarias en donde, si no están acostumbrados a leer, les va a ser difícil. ¿Por qué? Porque he escuchado a la gran mayoría de estudiantes que llegan a presentar el ICFES, profe, es que la prueba de lectura crítica me dio mucho sueño. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a leer. No están acostumbrados a estar 4 horas y 30 sentados estudiando. Por eso mi invitación es que tomen desde ya hábitos de estudio este año, para cuando lleguen al ICFES no estén en la incapacidad de estar sentados leyendo, porque eso es lo que le pasa a los estudiantes, no capaces ni de estar sentados leyendo. Bueno. Discontinuos, caricatura y cómic, porque no tienen una redacción en prosa, sino que es más, una información que está presente en el documento, pero presentada parcialmente, que no puedo usar mi lenguaje en cuanto a palabras como tal, pero sí puedo interpretarla a partir de los dibujos, de las figuras, de las onomatopeyas, como en los cómics. Cuando alguien le pega a alguien, ¡pum! Splash, catapum, boom, ¿sí? Estas onomatopeyas o figuras o palabras que nos intentan imitar sonidos, creo que se dice así. Yo con leer boom, de una vez mi mente se hace un boom
de un sonido, de un golpe. Y eso me permite ilustrar mejor lo que el caricaturista o el cómic me está intentando ilustrar. ¿Bien? O como un anime, también los que les gusta el manga, por ejemplo. La misma vaina. Bueno, pues no es lo mismo, sino en cuanto a los elementos informativos. ¿Bien? Los textos son informativos, es decir, textos que nos intentan dar un mensaje, no solamente quedándose en una creación artística, porque yo puedo leer una novela, un cuento, una poesía, una canción y una dramaturgia, y el autor lo que está intentando es por medio de su arte, obviamente dar un mensaje, pero un mensaje que está dentro de un marco artístico. Aquí no. Aquí no hay un marco como tal de todo artístico, sino es más ceñido a un debate conceptual, producto de la realidad, ¿sí? Y no necesariamente está ligado al arte. Esa diría que es la gran diferencia entre esto. Bueno, etiqueta, infografía, tabla, diagrama, aviso publicitario, manual de reglamento. Estos textos nos dan muchísima información y no necesariamente dentro de un marco artístico que sí tienen estos textos literarios. Bien, hasta ahí alguna duda, los escucho, por favor. ¿Algo por decir? ¿Algo por preguntar? No, hasta ahí todo entendido. Bien, gracias Camilo por responder. Entonces continúo. Bien. Cabe indicar que la prueba no presupone ni exige conocimientos especiales en alguna disciplina específica. Se evalúa, en cambio, yo ahí difiero ahí con el ICFES. ¿Por qué? No es que no lo exija, pero si yo lo tengo, va a ser una ventaja en comparación a que no lo tenga, ¿sí? En eso creo que el ICFES trata de manejar un discurso que lo que hace es muchas veces ir en contra de la enseñanza de la educación básica y media. ¿Por qué? Y yo como profesor, esa es una de las principales críticas que se le da a ese ICFES. Oiga, ICFES, usted nos dice que no es fundamental aprender conocimientos previos ni nociones básicas, pero el estudiante presenta el ICFES, aprende a resolver cuadernillos, ¿sí? Bueno, y emplea su capacidad de interpretación, pero llega a la universidad y en la universidad usted no va a encontrar preguntas de selección múltiple, no, desarrolle solamente su capacidad inferencial, no, en la universidad usted llega y si no tiene fundamentos se rajó, ¿sí? Por lo menos yo lo hablo desde la UIS y eso era una de las críticas que hacía de una vez un profesor en uno de los muchos seminarios que he escuchado. Muchos profesores de matemáticas dicen, ¿sí?, que muchos de esos estudiantes que ellos tienen, que son muy buenos presentando ICFES, llegan a la universidad y se ponchan porque hay nociones, conceptos que deben aplicar. Si yo no sé escribir, porque el ICFES no me está pidiendo que yo sepa escribir, sino que yo sepa interpretar, pero si a mí me ponen a escribir, si no sé escribir, me va a ir mal. ¿En dónde? En carreras de humanidades, lo digo yo como egresado de filosofía, que eso me pasó, aunque a mí me gustaba escribir, pero fue un reto ponerme a escribir. Ustedes se han dado cuenta que por qué les exijo tanto, les exigía cuando estábamos presencialmente, porque quiero que cuando ustedes se gradúen no digan, no, es que nadie nunca me enseñó a escribir, no, que al menos se acuerden, es que había un cucho canzón de filosofía que era más mamón hasta con las comas, pero al menos le agradezco porque me exigió y hoy en día medio sé defenderme escribiendo. ¿Listo? Y yo sé que eso me lo van a agradecer después. Ustedes llegan hablo desde la UIS, llegan a ciclo básico, a cálculo 1, ¿sí? Y de una vez todos ponchados, porque solamente se afanaron a veces que el ICFES, lo cual es bueno, pero dejaron de lado esas nociones fundamentales que los profesores llegaban a 11 y que tanto querían que aprendieran, porque ellos ya pasaron por ahí y saben que si no las tienen, los van a rajar y llegan allá y lo rajan o les toca pagarle a personas para que les enseñen cuando tuvieron la oportunidad de recibir esa educación. Entonces yo en eso sí discrepo con el ICFES, pero bueno, estamos hablando del ICFES, entonces quedémonos en este momento con el ICFES. Bien. Se evalúa en cambio la capacidad de interpretar y analizar de manera coherente y apropiada los contenidos de los textos. Bien. Dentro de los textos argumentativos o expositivos se incluyen, en particular, algunos de tipo filosófico. Con esto no se evalúan conocimientos puntuales en historia de la filosofía o el significado de sus términos técnicos. Las preguntas se centran en la capacidad de identificar y comprender la manera como se estructura un texto, las ideas que presenta, los argumentos que la sostienen, etc. Sin embargo, la familiaridad con algunos de los autores, conceptos y debates más significativos de la filosofía puede contribuir a un buen desempeño en estas tareas.
En la tabla 9 se presenta la distribución de preguntas por tipo de texto en la prueba. Ahí el IFES trata como de tapar un poquito lo que hizo con la mano, borrarlo con el codo, pero no lo hace totalmente. Por eso en filosofía yo no me pongo tanto a hablar de la problemática como tal, lo cual a veces lo intento, pero necesito que ustedes vayan aprendiendo algunas problemáticas y algunas nociones, porque aunque no lo parezca, los conceptos que rigen nuestro día a día, nuestros valores y juicios de valor que rigen nuestro día a día, son resultados de un proceso histórico que hemos heredado en gran medida, en donde la filosofía ha tenido un papel fundamental. Lo que hoy pensamos, lo que nos da sentido a nuestra existencia, hoy en día ha sido influido por el proceso y el devenir histórico de la filosofía. Bueno, entonces continúo. Tabla 9. Distribución de preguntas por tipo de texto. Pueden ver los porcentajes de valoración. Eso lo voy a dejar ahí, no voy a entrar a eso. Y con eso cierro mi explicación de la prueba de lectura crítica. Entonces, para resumir, leyendo eso, porque yo este año me dije, bueno, ¿qué voy a hacer de lectura crítica? Voy a seguir con eso cuando me di cuenta que como que bien, trabajamos filosofía, pero como que los chicos no le prestan tanta atención porque la pregunta es netamente teórica de filosofía. Dije, pues voy a ceñirme entonces a lo que pide el IPES, a ver si les llama un poquito más la atención, y es la lectura de textos. Y vamos a leer textos filosóficos como tal. ¿Hasta ahí alguna pregunta? El silencio otorga. Por mi parte no, profe. Gracias, Naida. Bien. Los demás el silencio otorga, entonces continúo. Bien. Antes de continuar, reviso un momento la asistencia. Seguimos los mismos 15 espectadores. Entonces, como ustedes saben, ya registré. Si hubo alguien que faltó, es el momento de que lo diga. Bien. Entonces, como ustedes pueden ver, tengo proyectada ahora la guía de trabajo. Y la guía de trabajo es en torno a la Edad Media. Vamos a hablar de un periodo que fue muy importante para la filosofía, porque desde el término católico y desde la cristiandad, todo el dogma católico, es decir, cuando hablamos de dogma, es decir, las creencias que fundamentan el cristianismo católico, los hablando del catolicismo, fueron construidas o fueron validadas no solo por voto de fe, sino filosóficamente en este periodo. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a ver. Y para hablar de eso vamos a abordar un texto en específico muy bonito, muy sencillo, porque hay textos más ladrilludos desde la misma Edad Media, que es las Confesiones de San Agustín. Ya ahorita les hablaré de eso. Entonces entro a la guía como tal. Recuerden que hay plazo de entregar el trabajo hasta mañana a las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde lo recibo con -5 puntos menos hasta el sábado a medianoche. Domingo otros -5 puntos menos. Así hasta el martes. Después del martes la nota máxima es 30, así saque un 5. Bien, bueno, que quede eso claro, por favor. Bien presentados esos trabajos. Hay algo que no explicaba a los demás grados. Este año trataré de dar por cada trabajo 2 notas. Una del hacer y una del ser. Una del hacer y otra del saber. Una en torno a el procedimiento que el estudiante empleó para desarrollar el trabajo y otra a los conocimientos desarrollados en ese trabajo. Bueno, para discernir eso. No me gusta esa idea, la verdad, porque para mí una guía como esta solamente es nota del hacer. La nota del saber es evaluativa, porque yo necesito que usted me demuestre el conocimiento. Pero como desafortunadamente no tenemos la presencialidad que siempre me encantaba en la parte evaluativa, pues es una manera de poder apreciar esos dos aspectos de evaluativos. Bueno, entonces continúo. Deberá responder las 4 preguntas equivalentes a 6 puntos ubicadas al final de la lectura del texto. Ten presente que las preguntas de selección múltiple tienen una sola opción de respuesta correcta. Bueno, entonces, ¿qué les puedo comentar? Vamos a leer las confesiones de San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona fue un pensador católico, considerado uno de los 4 padres de la patrística, es decir, del periodo en donde el cristianismo se configuró. Vamos a ver cómo hacemos esta diapositiva. Primero que nada, quiero que me hablen de la imagen que voy a proyectar a continuación. ¿Quién quiere comentar esa imagen? ¿Qué elementos están en esa imagen? Los escucho, por favor. ¿Qué pueden ver ahí?
Pues podemos ver que hay como castillos. Bueno, ¿qué Entonces, más? ¿Y qué pasa con ese castillo? Cuénteme. ¿Usted qué entiende por un castillo? ¿A qué se le asemeja ¿Qué ha escuchado de un castillo, por ejemplo? pues un castillo es donde vive la realeza, ¿no? Muy bien. Entonces estamos hablando de una edificación en donde vive una realeza. Y hábleme de la realeza. Cuénteme, ¿por qué se hablaba de realeza? Pues porque pues, ellos eran los que mandaban, digamos, en toda el territorio, ¿Y por qué mandaban? Cuénteme. porque de pronto pues a veces era porque ya venían muchas generaciones hace tiempo atrás con esta, sí, como de familia, ¿verdad? Muy bien. Listo, Camilo. Sí se dan cuenta que en una imagen, y esos élites también, de un cuadro, les estoy pidiendo de un texto discontinuo como una imagen, que ustedes me extraigan información. Y Camilo ya lo hizo. Ya me habló de una edificación. Ya me habló de una clase social. Ya me habló de las características por las cuales esa clase social era la dominante en ese periodo. 3 datos que están en esa imagen, Camilo. ¿Ustedes están escritas ahí? ¿No? Pero su capacidad inferencial fue capaz de llevarlo hasta allá. Sus conocimientos previos de algo Profe, que también, habíamos visto en 7º grado, ¿cierto, Camilo? Sí, sí, profe, señor. Muy bien, Naida, te escucho. también podemos presentar como una especie de igualdad de género porque tanto hombres como mujeres están ejerciendo labores del campo. Listo, bien. Tú me hablas de una igualdad de género que es algo que no puedo sostener en la medida que el contexto que estamos hablando, que es la Edad Media, no había como tal una igualdad de género en la medida de que la prioridad la tenía el hombre. La mujer, entonces mira, aquí sale una temática que es bueno puntualizar. La mujer dentro de ese contexto medieval y católico solamente era para 2 cosas: tener hijos y cuidar la casa, no más. Entonces era una visión netamente patriarcal del padre, es decir, machista desde esa perspectiva, pero muy bien, porque tú me hablaste de algo de los trabajos del campo. ¿Tú recuerdas algo de los trabajos del campo dentro del periodo que estamos hablando? Profe, Sí, Julián, te escucho. también se puede ver que, o sea, pues no sé, ¿no? Según el lugar de donde se encuentra el castillo y donde están las personas trabajando, pues no sería como esclavismo. No, resulta y pasa que en la Edad Media no hubo esclavitud, hubo una relación de poder. Entonces, vea, ahí va saliendo preguntas sobre 2 temas que ya habíamos visto en 7º y vale la pena aclarar. Primero, voy a hablar de lo que han hablado hasta el momento y vamos a ver qué otra información ustedes extraen. Primero, el castillo. Muy bien, Camilo. El castillo fue una figura de poder en el periodo conocido como la Edad Media. El periodo que se constituye, como lo leeremos ahorita en la diapositiva, como el fin del Imperio Romano y posterior descubrimiento de América y demás aspectos del siglo XV. Lo veremos posteriormente. En la época de la Edad Media aparecieron estas figuras de poder en donde la realeza vivía y se defendía, porque los castillos, además de ser grandes edificaciones, tenían grandes murallas que representaban la máxima defensa en su momento y era difícil de dominar. Muy bien en eso, Camilo. La realeza, es decir, una clase social privilegiada en la Edad Media dentro de la pirámide social, que no voy a hacer porque ya la hicimos desde 7º grado y esos conceptos básicos, que era una minoría en población, pero por derecho de sangre, como bien lo dice Camilo, es decir, por derecho de herencia, de tradición, porque es que yo soy el hijo del hijo del hijo de los primeros colonizadores, por decirlo así, de los primeros que tomaron el poder a la fuerza. Entonces, tenían el derecho de someter a los demás y ser respetados por los demás. Voy a la relación del campo que me dice Naira. En la relación de la Edad Media, como les dije, era netamente patriarcal. El hombre tenía total poder sobre la mujer, ¿sí? Era eso abanderado desde un aspecto político y también religioso, porque pues ustedes saben que pues, una interpretación radical del catolicismo, de la Biblia, del catolicismo, es que, pues, que la mujer está sometida, supeditada al mandato del hombre. Bueno,
En las labores del campo, obviamente, tanto hombres como mujeres trabajaban para cosechar. ¿Por qué? La Edad Media era o fue un periodo en donde hubo un sistema económico político llamado feudalismo. ¿Quién se acuerda de esa palabra feudalismo? Los escucho. Bueno, veo que más allá de un silbido de Juan Diego, no tengo respuesta, entonces continúo. En el feudalismo, ¿sí? Fue un sistema económico político en donde el poder residía en quién fuera el dueño de la tierra, ¿sí? Recuerdan que en esa época Europa estaba cerrada, entonces la población solamente lo que más podía hacer era cultivar la tierra, cosecharla, y esa cosecha de la tierra era del dueño de la tierra, que era el señor feudal. ¿Por qué? Imaginémonos que Colombia es un reino de la Edad Media. El presidente es el rey, pero en esa época no tenía la capacidad de gobernar todos sus territorios, ¿sí? Algo que a veces está pasando hoy en día, pues la tecnología ayuda muchísimo, pero en esa época no era capaz. Entonces elegía señores feudales, es decir, miembros de la nobleza, y les decía, usted va a ser conde de tal lado, usted va a ser varón de tal lado, usted va a ser príncipe de tal otro lado. Entonces, esas figuras se iban a lo largo del reino y gobernaban una gran extensión de tierra llamada feudo. Ese feudo, ¿sí? Esas personas lo gobernaban y lo gobernaban siendo la máxima autoridad, la ley de esa zona, dueños de esa tierra. La demás población pobre que no tenía esos privilegios tenía que someterse a ese señor feudal, ¿sí? Jurarle fidelidad a cambio de protección y que le permitiese trabajar la tierra. ¿Cómo así? Yo soy el señor feudal, tengo mi mega hacienda de más de 2.000, 3.000 hectáreas, ¿sí? Ustedes me juran fidelidad, yo les digo, bueno, a cambio de mi protección, ¿sí? Y de permitirles vivir y trabajar mis tierras, ustedes me van a jurar fidelidad, trabajarán mis tierras, y cuando yo necesite que ustedes me paguen impuestos, que ustedes me paguen cosecha, y que ustedes, a su vez, vayan conmigo a la guerra cuando el rey me llame, ustedes cumplen con su parte, y yo seré también su protector y su verdugo si es necesario. Bueno, en las cosechas, los campesinos y los siervos eran los que las trabajaban, pero de toda la cosecha, la gran mayoría se la llevaba la nobleza y la iglesia por derecha también. Al campesino, después de tanto matarse trabajando, solamente le quedaba la producción básica para poder sobrevivir. Y cuando había mala cosecha, le tocaba aguantar hambre o morir. Bueno, eso pasaba en la Edad Media comúnmente. He explicado 3 aspectos. Se me olvidó el aspecto de Julián. Bueno, no había esclavitud, Julián. Eso es otro. Se me pasa la diapositiva. Ahí tengo un mensaje en el chat. Disculpa, profesor, no me di cuenta del micrófono que estaba activado y fue miembro. No, tranquilo, Juan Diego, es molestante. O sea, yo comprendo eso. Yo también aquí. Es muy difícil alguien que tenga el espacio. Yo aquí a mi hija la acaban de cambiar y si escucharon ahí como unas campanitas eran que le estaban poniendo las medias. Pero uno trata de buscar el espacio, pero la idea es que cierren los micrófonos porque han pasado muchas cosas chistosas que ustedes han visto en internet, ¿no? A mí me pasó una vez que Profe, ¿se acuerda cuando a mí sí me pasó lo de la hamburguesa? ¿De lo de la qué? De lo de la hamburguesa, que usted se puso a hablar con Juliana. Por eso. A mí me pasó que una profesora, íbamos a una capacitación departamental y dejó el micrófono abierto y iba a hablar y el niño, ¿qué le pasó? Si tiene popó, vaya al baño. Y el micrófono abierto y todos escuchando. Entonces, cosas así han pasado, entonces les invito a que tratemos, pues yo no tengo excusa porque me toca tener el micrófono abierto todo el tiempo, pero ustedes sí traten de manejar eso, porque para bien o para mal, seguiremos trabajando así muy seguramente hasta el otro año, así sea que haya alternancia. Ustedes saben que la alternancia no es presencialidad y muy seguramente en muchos lugares seguiremos empleando ahora reuniones así. Bien, listo. Ojo con la esclavitud, Julián. No es lo mismo ser un esclavo que un siervo, en teoría. En la práctica había momentos en donde sí, pero en teoría no es lo mismo. La esclavitud en Europa duró hasta el Imperio Romano. ¿Qué era ser un esclavo? Ser esclavo era ser un animal, una cosa, pero no un ser humano.
una persona que era tratada como esclavo era deshumanizado, no tenía derechos, no tenía acceso a un marco legal que lo protegiera, no tenía un derecho de protestar. Un esclavo sencilla y llanamente era una cosa que era explotada y vendida a la conveniencia del amo y de las personas que fueran dueños de él. Y así como se compraba, se vendía. Bueno, triste, ¿no? Triste que la humanidad haya vivido esa etapa y aún se vive desafortunadamente, ¿no? Aún hay esclavitud en el mundo, que es otra temática muy triste, pero se presenta. La servidumbre y la relación de la Edad Media era una relación más de lazos de fidelidad, heredada de la tradición bárbara de los pueblos bárbaros que terminaron conquistando el Imperio Romano. Los pueblos bárbaros, usted no era esclavo, pero a no ser de que viviera de lado a lado siendo libre, pues sobreviviendo como mejor pudiera, usted tenía que buscar algún lugar al cual vivir. Entonces usted era libre de escoger a qué persona le juraba su fidelidad, ¿sí? Pero libre, eso fue un paso, porque al menos usted como siervo tenía ciertos derechos civiles, ¿sí? ¿A cuáles? Al menos algunos juicios, algunas cosas, ¿sí? En cambio, usted como esclavo, nada. Usted como esclavo, así no hubiera cometido una injusticia, ¿quién le creía a usted? Nadie. Bueno, entonces, en cambio, como siervo, pues en teoría había una pequeña posibilidad de eso. Es un estatus diferente jurídico, es para lo que quiero apuntar, ¿bien? Un siervo sí es alguien, sí es un humano dentro del Código Civil, llamémoslo así. En cambio, un esclavo no, ni siquiera es un humano en términos jurídicos, tristemente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Los escucho? No. ¿Nada? Bien, entonces, falta un elemento que de los que están ahí, y además hay elementos nuevos que salieron, ¿sí? Falta un elemento que la imagen nos permite dar cuenta. ¿Cuál sería? Como la capilla atrás. Muy bien, Camilo. Resulta y También, pasa que pues, junto al Castillo de la no sé, ¿no? Nobleza, la otra gran institución de poder de la Edad Media, que de hecho en muchos casos llegó a superar inclusive al poder de la nobleza, de los príncipes y de los reyes, fue la Iglesia. Después del Imperio Romano, la figura de emperador y de Roma, que era la que unificaba todo el mundo conocido, Europa y toda la costa del Mediterráneo, dejó de existir esa figura de autoridad, porque todo lo que era el Imperio Romano se volvió diferentes pueblos bárbaros. Hay que reconocerle a la Iglesia Católica que fue la única autoridad que fue capaz de mantener cierto orden, cierto sentido. ¿Por qué? Porque permitió una identidad cultural. Mientras en el Imperio Romano usted podía ir de extremo a extremo, disfrutando de la Pax Romana y disfrutando de los derechos civiles como ciudadano romano, desde que fuera ciudadano romano, y así no fuera ciudadano romano, al menos disfrutaba de cierta libertad moviéndose de lado a lado del imperio. Cuando desapareció el Imperio Romano, eso se perdió. La Iglesia fue la única capaz, con su proceso de evangelización de la nobleza y de la servidumbre, de mantenerse como una autoridad influyente a lo largo y ancho de Europa, ¿sí? Teniendo la capacidad de que de reino a reino, al menos así hubieran diferencias, eran hermanos en la fe, y eso ayudó en muchos casos a dirimir inconvenientes. Bueno, el Papa se terminó convirtiendo en su momento la máxima autoridad del momento en la Edad Media. Entonces es fundamental tener ese elemento también. Entonces nos vamos con elementos de nobleza, de infraestructura de la Edad Media, además de relaciones de poder, de clases sociales, de diferentes estamentos de poder. Vean que una imagen, toda la información que hemos extraído. ¿Alguien quiere comentar algo más, agregar algo más, preguntar algo para poder continuar? Yo, profe, o sea, por ejemplo, ahí se alcanza como a ver que los que están trabajando ahí es como parte del castillo, ¿no? O sea, son Muy como bien. los sirvientes ahí que están trabajando en el castillo, algo así. Profe, Claro, atiendo a Camilo y ya escucho a la otra persona que me iba a hablar. Perdón que lo interrumpa. Claro, Camilo. Resulta y pasa que cada feudo tenía esa figura de poder, el castillo, ¿sí? En el castillo el rey y los siervos se podían defender de los ataques, pero fuera del castillo estaban las demás aldeas en donde los campesinos trabajaban la tierra, principalmente el trigo en Europa. Bueno, entonces los campesinos trabajaban eso y
lo trabajaban para darle el tributo correspondiente al noble, como le digo, prácticamente todo el porcentaje de la cosecha, ¿bien? Era un trabajo obligatorio que se debía hacer constantemente y era manual, porque en la Edad Media, si bien comenzaron a emplearse diferentes técnicas como el barbecho o rotación de cultivos, seguía siendo muy manual, algo que cambió con la Revolución Industrial que veremos posteriormente si alcanzamos. Bien, alguien iba a hablar después de Camilo, pero yo le interrumpí. ¿Quién era, por favor? ¿Julián? Sí. Yo, Julián. Profe, lo que decía Camilo, bueno, que los que pues tenían lo del castillo y eso era por familias, pero también era como por plata, ¿no? O sea, ellos No, también señor. heredaban cosas. No, señor. En la Edad Media, el máximo dinero que entraba era por la posesión de la tierra y la agricultura, porque Europa estaba cerrada del comercio y más allá del comercio interno que tenía. No tenía comercio marítimo, aún no existía en forma. El comercio que tenía con los países orientales había sido truncado porque los países de Oriente se habían convertido todos en musulmanes, entonces, mientras los pueblos musulmanes sí seguían comerciando con China y esos, Europa comerciaba, pero no era el comercio tan fluido por las diferencias religiosas, las cruzadas y todo lo demás. Entonces, la Edad Media, la principal fuente de riqueza, si bien seguía existiendo el comercio, la principal fuente de riqueza era la tierra. Y así usted tuviera mucho dinero, usted tenía que pagar impuestos, en cambio los nobles no. Usted podía ser un noble y a pesar de ser noble, su feudo ser pobre, pero usted no pagaba impuestos y tenía privilegios. Por eso sucedió la Revolución Francesa. Entonces no era por plata en ese momento. Va a ser por plata o el dinero va a tener un factor fundamental a ser tenido en cuenta después de la Edad Media, cuando comencemos a hablar de renacimiento, modernidad, cuando entremos a la época de la industrialización después de la Revolución Francesa, es decir, hasta el siglo XVI, cuando comienza el renacimiento, las exploraciones marítimas, que entre toda la riqueza de América y África a Europa, ahí la nobleza va a perder poco a poco poder y va a aparecer una nueva clase social que es la burguesía, que tenía mucho dinero pero no tenía privilegios y ahí sí, usó ese dinero para tener los privilegios que tenía la nobleza y posteriormente terminar prácticamente desapareciendo gran parte de la nobleza. Aunque en Europa aún existe nobleza, ya es muy poca, ¿sí? Y son nobles que sobre todo han logrado mantenerse porque tienen plata propia, pero ya no son subsidiados por el Estado, algo que antes era así. Antes todos pagaban impuestos para que los nobles vivieran bien, porque eran los más poderosos y eran los elegidos y los que tenían el derecho. Hoy en día no funciona eso así, más allá de pronto Inglaterra, España, Mónaco, Holanda, que tienen monarquías, pero aún así son monarquías que están más de lujo o de tradición que como tal que sean las que tomen las decisiones de poder en el territorio. Bueno, Julián, entonces hay que hacer esa gran salvedad, pero gracias por tu aporte, porque es una interesante apreciación para hacer esa gran aclaración. ¿Bien? ¿Alguien más? Bien. Entonces, después de esta imagen que me alegra que nos haya servido para contextualizar tanto, recuerden lo mismo, se acaba la sesión de esta videollamada y entramos al mismo link para continuar. Proyecto la siguiente imagen, ahora sí no quiere pasar. Ya, ahí está. La Edad Media, entonces, ya habiendo visto todas las generalidades de la Edad Media, conectamos ahora sí en forma con datos específicos. ¿Cuándo comenzó la Edad Media? Después de la caída del Imperio Romano. Resulta y pasa que en la historia de la humanidad, de la civilización como tal, hay unos periodos que hay que tener en cuenta, ¿sí? Hay un periodo primitivo, pues, que es antes de la civilización griega y romana, en donde muchos pueblos prosperaron. Después está la época antigua, periodo clásico, perdón, la época antigua, donde del 1000 antes de Cristo hasta alrededor del 1500, el pueblo griego y el pueblo romano fueron civilizaciones que hasta el día de hoy, nuestro idioma, muchas de nuestras costumbres, festividades, instituciones políticas y modelos o formas de entender la vida y el sentido de la existencia los hemos heredado de ellos. Por eso es un periodo tan importante de estudiar. Después de Grecia vino Roma. Roma terminó sometiendo militarmente a Grecia y absorbió todo lo mejor que pudo de ella y lo siguió difundiendo a lo largo del mundo, hasta que cayó el Imperio Romano en el 476 después de Cristo.
Después del 476 después de Cristo, ¿sí? Vino un periodo de turbulencia en donde lo que era el gran imperio romano, que no trae una imagen como tal, porque ustedes ya la manejan y si no, pues después se la muestro, el imperio romano como tal se dividió en muchos reinos y el imperio romano de Oriente sobrevivió, pero el imperio romano de Occidente, lo que es Europa, desapareció. Se dividió la Edad Media y ahí comenzó la Edad Media, el periodo en donde la iglesia comenzó a tener un papel fundamental. Bueno, Profe, sí. ¿fueron las 12 tribus bárbaras? Las 12 tribus bárbaras, no sabría decirte si fueron eso, pero fueron diferentes pueblos como los godos, los visigodos, los ostrogodos, los francos, los vándalos y demás pueblos que terminaron repartiéndose los diferentes territorios de lo que era antiguamente Roma. Bueno, y esos pueblos terminaron haciendo una repartición que hasta el día de hoy es semejante en gran medida a cómo está dividida Europa. Bueno, la Edad Media se dividió en dos periodos, fundamental tener claro, la Alta y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media comenzó desde la caída del pueblo del Imperio Romano en el siglo V, es decir, desde el 400 más o menos en promedio hacia adelante, hasta el siglo X aproximadamente. Tuvo una característica, se denominó la Alta Edad Media como patrística, padres de la iglesia. ¿Cómo así? Resulta y pasa que en esa época el cristianismo ya venía enfrentándose con el paganismo romano, porque recordemos que el cristianismo era una religión de las muchas que existía en el mundo romano de aquel momento, pero fue una religión que tuvo muchísima proliferación, porque las clases medias y sobre todo bajas vieron en ella la oportunidad de ser tenidos en cuenta. Las religiones paganas solamente eran principalmente para ¿quiénes? Para los grandes héroes, para el emperador, para la nobleza, pero los pobres principalmente no tenían mayor destino en esa religión más allá de servirle a esa nobleza. El emperador dentro de los cultos paganos era adorado como un dios. Entonces, apareció el cristianismo como una oportunidad en donde todos, así fuéramos ricos o pobres, podíamos alcanzar la salvación abrazando la cruz y con ello la vida eterna como promesa de redención. Y aquellos que eran esclavos, que eran valorizados como nada, pues vieron la oportunidad en esta nueva religión de ser por fin tenidos en cuenta, porque al menos, independientemente de su condición, eran tenidos en cuenta. Algo que no pasaba, ¿sí? En las otras religiones, porque en las otras religiones de corte más intelectual, también solamente accedían quienes tenían conocimiento, y pues como ustedes saben, los esclavos desafortunadamente no tenían acceso a ese conocimiento. Entonces, esta religión que se diseminó poco a poco por todo el Mediterráneo, ustedes recordarán las cartas de Pablo, ¿sí? Pablo a los Corintios, Pablo fue, y los demás apóstoles, pero sobre todo Pablo fue como el romano que se convirtió al cristianismo, que logró introducir más dentro del imperio romano ese cristianismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque siendo romano entendía cómo era que pensaban los romanos y empleó inclusive un interesante método argumentativo para intentar convencer a estos pueblos paganos, ¿sí? Tanto de tradición romana como de tradición filosófica, que Cristo era el auténtico Dios. Entonces vemos un interesante debate ahí y en las epístolas o cartas de Pablo podemos ver eso. Bueno, bien, continuamos grabando. Ya había explicado bastante cosas y de hecho se me había olvidado explicar, retomo la explicación rápida de la diapositiva como tal. Entonces, de la Edad Media, la patrística, la escolástica, hay como ustedes pueden ver en las diapositivas dos periodos en los que se dividió la Edad Media, desde la caída del Imperio Romano, siglo V al siglo X, patrística con las características, padres de la Iglesia, hombres que se dedicaron a, en la plaza pública, defender la doctrina cristiana por medio de elementos de la filosofía que antes no tenía el cristianismo. Figura más importante, Platón, máximo representante, para continuar porque ya había explicado y se me había olvidado grabar. Les pido disculpas a los que están presentes. Durante la Baja Edad Media aparecieron las universidades que hasta el día de hoy existen. Las universidades más antiguas del mundo provienen de la Edad Media, ¿sí? Y mientras en la patrística se debatía en las calles, en la escolástica se debatía en las universidades. Santo Tomás Aquino, máximo representante, una eminencia intelectual que vale la pena seguir su biografía.
Cierro ahí. Modo de vida rural bajo un sistema de dominio feudal, ya lo habíamos explicado en la imagen. Dios como centro de toda reflexión. La pregunta central de la Edad Media de todos los pensadores fue Dios. ¿Qué es Dios? ¿Cómo puedo llegar a Dios? ¿Cómo es la relación de Dios y la creación y demás aspectos? Ellos lo abordan, pero teniendo claro algo, Dios sí existe, hay que demostrar que Dios existe, que eso todos lo logran demostrar desde sus apreciaciones filosóficas, y después de eso hay que explicar cómo es que Dios creó todo lo que existe también. Bueno, San Agustín de Hipona, lo que había explicado antes, nació en Tagaste, es un pueblo, es una ciudad hoy en día africana, no sé si exista como Tagaste como tal. San Agustín fue hasta los 33 años una persona pagana, maniquea, veremos qué es el maniqueísmo después. Llevó una vida normal, mundana, pero poco a poco esa vida mundana lo fue llevando al cristianismo y terminó convirtiéndose al cristianismo como tal, y terminó siendo una máxima autoridad, sacerdote, vivió 56 años, y entre las obras más importantes, como lo dije anteriormente, Confesiones y Ciudad de Dios. Vamos a trabajar Confesiones, que es la revisión que él hace de toda su vida para darse cuenta cómo es que pudo encontrar a Dios. Bueno, y ahora sí, llego a donde iba. El fin de la Edad Media. ¿Cómo así el fin de la Edad Media? Resulta y pasa que estamos hablando de Edad Media como un periodo que duró desde la caída del Imperio Romano y duró 1000 años aproximadamente. Si bien después del siglo XV aún seguían habiendo relaciones de poder propias de la Edad Media, que eso cambió hasta la Revolución Francesa en 1789, de todas formas, después del siglo XV, Europa no iba a ser igual. Cambió. La dinámica de que le explicaba que del mundo europeo cerrado, sin contactos comerciales, sin tantos avances tecnológicos, de la iglesia como máxima autoridad, dejó de existir después del siglo XV. Y dentro de las causas de ese fin encontramos diferentes acontecimientos. ¿Cuáles? Descubrimiento de América, 12 de octubre de 1492. Después de que Cristóbal Colón llegara a lo que creyó que era la parte occidental de China y Japón, cuando se dieron cuenta que realmente era el continente americano y que era un nuevo continente, eso significó un cambio total para el mundo europeo, porque significó en primera medida el contacto con el otro. Antes del descubrimiento de América, los europeos creían que todo el mundo conocido ya había sido descubierto, que no había más personas. Cuando llegaron, encontraron estas personas que no sabían si eran animales, si eran humanos, si eran una de las 12 tribus de Israel perdidas, porque alcanzaron a catalogarlos como eso. ¿Quiénes eran los indígenas? ¿Qué eran los indígenas? ¿Qué estatus tenían ante Dios? Fue un nuevo contacto que significó un nuevo replanteamiento en torno a qué es lo que soy yo, porque cuando yo digo qué es lo que soy yo, es también a partir de qué es lo que es y no es los otros. Y cuando aparece otra persona que me hace cuestionar su existencia, por ende también viene una revalidación de lo que yo soy. Bueno, y eso pasó con Europa. La invención de la imprenta en 1400, bueno, y más cuando el texto bíblico jamás hablaba de un nuevo continente, y en esa época, pues ustedes saben que la Biblia era tomada estricta, rajatabla, como el libro de libros de explicación de todos los aspectos. Bueno, la invención de la imprenta, 1453. En Alemania, Johannes Gutenberg creó, adaptada de algo más rudimentario que tenían los chinos, una imprenta hidráulica que por base de presión, una máquina, podía imprimir muchos libros en un par de días, y no como tocaba. Antes de la Edad Media, solamente alrededor del 5% de la población sabía leer, y la gran mayoría que sabía leer eran los nobles, o algunos que tenían mucho dinero que pagaban al menos educación privada o los enviaban con los monjes a aprender. La gran mayoría de gente no sabía leer. También, ¿por qué? Porque el conocimiento lo tenía la iglesia. La iglesia, tanto el conocimiento bíblico como el conocimiento de demás autores, los guardaba en bibliotecas y en las abadías. Es decir, esos monasterios retirados donde los monjes iban, se dedicaban a una vida religiosa y a su vez a una vida intelectual, y se la pasaban leyendo, traduciendo textos y transcribiendo. Y en esa transcripción, un libro podían transcribirlo del griego o del árabe al latín en un año.
Ustedes se imaginan un año, ustedes allá día y noche con velas, transcribiendo, pintando, porque los libros de Ozzy son hermosos, y se echaban un año. Y obviamente ese libro valía mucho dinero y poca gente o tenía la plata o le interesaba invertir tanta plata en un libro. Bueno, pero con Gutenberg eso cambió. Ese sistema rudimentario quedó obsoleto y democratizó el acceso al conocimiento porque ya el que quería aprender compraba libros fácilmente sin mayor inconveniente. Bueno, porque eran muchísimo más rápidos y económicos de hacer. Bueno, y de buena calidad. La caída de Constantinopla o Imperio Romano de Oriente, 1453. Casi 1000 años después de la caída de Roma, en lo que hoy es Estambul, anteriormente Constantinopla o Bizancio, se había establecido lo que era la parte de Roma Oriental y después Imperio Bizantino, que ellos no se llamaban como así, sino ellos se llamaban como romanos también. Ellos se consideraban herederos de la tradición romana y después de 1000 años de haber sido poderosos, haber tenido altos y bajos, finalmente, a manos de los turcos, por eso nació el Imperio Otomano, que cayó hasta el final de la Primera Guerra Mundial y hoy en día es en Turquía. Constantinopla fue derrotada porque sus grandes murallas, ¿sí?, que eran las mejores defensas del mundo conocido, cayeron ante un nuevo armamento que no existía antes, es decir, los cañones. Los cañones fueron empleados por los otomanos para derrotar finalmente Estambul y con eso dañarse de todos los territorios del imperio bizantino. Gracias a ese invento que también está aquí. La Edad Media finalizó cuando apareció también la pólvora, porque la aparición de la pólvora que los chinos habían inventado en el siglo VIII, IX después de Cristo, significó que ya la guerra se reescribió. ¿En qué sentido? Antes de la pólvora, los hombres se mataban con piedras, catapultas, flechas, espadas, ¿sí?, navajas, puñales, todo eso que vemos del periodo medieval en donde los caballeros con sus armaduras y todo eso. Con la Edad Media apareció la pólvora y los europeos mejoraron armas rudimentarias que los asiáticos y las hicieron más exactas, seguras, portables, ¿sí?, relativamente fáciles y a un buen precio para hacer, y a su vez los cañones. Y con esa pólvora se dieron cuenta que la capacidad de destrucción que podía manejar era muchísimo mayor. Entonces, ese elemento de seguridad que Camilo referenció en el castillo, que había servido por más de 1000 años para salvaguardar a todos de los ataques de los bárbaros y posteriormente de los ataques de los otros reinos, ya era obsoleto. Era obsoleto porque la pólvora con los cañones, usted un cañonazo tumba una muralla en 3 cañonazos sin ningún problema. Bueno, entonces tener eso presente. Otra cosa que apareció y que terminó dando fin a la Edad Media fue la Reforma Protestante. Resulta y pasa que desde la historia universal está comprendido que el catolicismo era la única iglesia cristiana que existía, ¿sí? Hasta que apareció Martín Lutero, un monje, bueno, más allá de otras religiones básicas que aún existen en Medio Oriente, el catolicismo en toda Europa era el dominante y era quien tenía el dogma cristiano y quien tenía la verdad revelada de Cristo. Para allá voy. Apareció Martín Lutero, quien era un monje católico, pero Martín Lutero estaba en contra de la corrupción inminente que estaba pudriendo, ¿sí?, el interior de la iglesia. La iglesia, como había sido una autoridad a nivel europeo, había caído en juegos políticos. Entonces, ser papa, por ejemplo, era el resultado del juego político de diferentes reinos, quienes ponían a hijos de nobles que tenían carrera religiosa a competir para ser papa. Bueno, la iglesia también, con todo el dinero que tenía, lo que estaba haciendo era malgastando ese dinero y a su vez derrochándolo, y a su vez cayendo en actos inclusive de promiscuidad, y es decir, en una especie de Sodoma terrible, ¿sí? Eso criticaba Lutero. A su vez, el Lutero criticaba algo que era conocido como las indulgencias. ¿Alguien sabe qué son las indulgencias?
Pagar para el perdón de pecados. Muy bien, Naid. Resulta y pasa que durante ese periodo de la Edad Media, los papas estaban construyendo la Basílica de San Pedro. Y construir esa basílica pues necesitaba muchos recursos económicos que no tenía el papado. Y toda esa construcción tan hermosa que vemos en el Vaticano, que hoy en día yo diría que es una de las mayores riquezas culturales que posee la humanidad, porque si hay algo que tengo claro es que la Iglesia Católica nada más en toda esa infraestructura del Vaticano es supremamente rica, porque es hermosísimo. Nunca lo he visto presencialmente y algún día espero poder ir, ¿sí? Y eso necesitaba dinero. Pero la iglesia solamente de los impuestos y demás diezmos que recibía no era suficiente. Entonces, en esa época del Renacimiento, los papas pensaron lo siguiente: hay muchas personas que son ricas y aprovechemos esa oportunidad para que esas personas nos patrocinen con ese dinero las obras. Entonces, ¿qué hicieron? Las personas así hayan sido malas durante toda su vida, desde que al final de su vida entreguen su dinero a la iglesia, son, por orden del Papa y por los santos óleos que le echaba así la persona ahí dentro del culto católico, eran perdonadas o, según desde la tradición papal, pues tenían un pase directo al cielo. Es como si, listo, yo fui una porquería en vida, pero tengo buen dinero, entonces dejo todos mis bienes a la iglesia y con eso tengo un pase directo al cielo. Es decir, como dijo Naida, pagada por el perdón de mis pecados. Eso era algo que Lutero criticaba abiertamente porque él decía que para entrar al cielo, obviamente, primero que nada es voto de fe y pues también los pecados, el único que puede tener en cuenta eso es Dios. Nadie puede hacer eso. Bueno, entonces Lutero con eso y demás cosas promulgó, yo no recuerdo cuántas eran, 40 y algo, sí, se me olvidó. Se me olvidó la palabra de eso. Bueno, él creó un edicto que lo colgó en Alemania, en la puerta de una iglesia, en donde a Lutero le dijeron: oiga, hermano, deje joder, retráctese de sus acusaciones. En vez de retractarse, redactó un edicto, se me olvidó, eso tiene un nombre. El caso es que con eso Lutero oficialmente fue excomulgado, pero Lutero con eso se atrevió a montar su iglesia aparte, dijo: no, yo no necesito de la iglesia católica para seguir creyendo en Cristo. Profe, las 95 tesis de Lutero. Eso, las gracias, te agradezco mucho, las 95, pero tienen otro nombre también, las 95 tesis de Lutero. Y con eso nació una iglesia llamada la Iglesia Luterana, que hoy en día existe. De hecho, es una de las más grandes de Estados Unidos, ¿sí? Posteriormente apareció en Europa otra iglesia llamada la Anglicana, en Inglaterra, que Inglaterra, a ser uno de los reinos de Europa más alejados de Roma, Enrique VIII, como no lo querían separar de su mujer, se mamó y fundó su iglesia aparte, ¿sí? Y hoy en día es la iglesia más grande de Inglaterra, cristiana, y tiene presencia también en varias partes del mundo, como por ejemplo Estados Unidos. Y Juan Calvino, otro también, otro cura, otro sacerdote, creo que era un obispo, de Suiza, también, después de criticar y estar en contra de la iglesia en aspectos y eso, terminó fundando otra iglesia que hoy en día existe, que es el calvinismo. Bueno, y finalmente, la Guerra de los 100 años, una guerra que lleva más de 100 años entre Francia e Inglaterra, que después de tanto tiempo por fin había finalizado y permitió una reestructuración del modelo político en Europa. Y con eso, además de tener en cuenta, desde la filosofía hubo un cambio fundamental cuando la Edad Media acabó, porque como les decía, en la Edad Media la pregunta por la filosofía era la pregunta por Dios. ¿Qué es Dios? ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Cómo llego a Dios? Etcétera, etcétera. Y a su vez la Edad Media significó la pérdida de poder de la iglesia. En la Edad Media la iglesia perdió total poder, tanto que la iglesia ya era una autoridad, era una institución que ya perdió participación en impuestos, en la educación que dominaba. Poco a poco fue perdiendo esa autoridad que tanto había tenido en la Edad Media. Bueno, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Cierro presentación. Los escucho. Profe, Sí. desde entonces, prácticamente el primer libro que hubo fue la Biblia, entonces desde ahí se dio a explicar todo a través de
de la historia después de Cristo? ¿El primer libro cristiano o el primer libro de la humanidad? Viéndolo así en cristianismo y aparte, pues, como prácticamente en la humanidad. No, no, recuerde que no. Antes de la Biblia había muchísimos más libros, ¿sí? De hecho, el primer libro como tal, parece que se llamó una novela. Bueno, sé que la primera novela en prosa fue Quereas y Calirrue, ¿sí? Pero el primer libro como tal, por lo menos que tenemos referencia, parece ser que fue la Ilíada y la Odisea, que eran cantos que fueron transcritos alrededor del siglo VIII antes de Cristo, ¿sí? La Biblia aparece mucho después, por lo menos desde la tradición católica. Recuerde que cuando estaba Constantino, ¿sí? Cuando Constantino se convierte como emperador del cristianismo en el siglo IV, si no me equivoco, alrededor del 300, Constantino, los mismos cristianos en Roma, en todo el imperio romano, estaban peleando muchísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada iglesia o cada sector tenía una interpretación diferente en algunos aspectos. Entonces a Constantino le tocó, bueno, vengan para acá, me dan el favor. Esta pelea de ustedes ya me está alterando el orden público, porque es que la gente se agarraba a pelear literalmente en la calle a matarse, ¿sí? No era una cuestión de fe en donde, no, yo creo esto, usted cree esto, son diferentes, no. Se mataban, ¿sí? Entonces Constantino, para poder manejar este orden, citó a las máximas autoridades del cristianismo del momento en todo el imperio romano, y de ahí nació en primera medida el credo, ¿sí? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, su único Redentor, que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María, siempre virgen, para eso. Y ojo, porque ustedes, cada cosa que están diciendo es el resultado de un acuerdo común, ¿sí? Creo en Dios Padre, es decir, ellos se pusieron de acuerdo. Bueno, solo existe un Padre que es Dios, ¿sí? ¿Quién es ese Padre? El que creó el cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, ojo, su único Hijo. Desde el catolicismo, estamos hablando. Fue una unión y fue el primer establecimiento de lo que hoy en día tenemos como dogma desde el mundo católico, ¿sí? Eso no estaba antes, porque sí estaba la fe, la devoción por Cristo. Y otra cosa, siguieron habiendo desórdenes porque dentro del mismo mundo cristiano habían diferentes relatos, porque todo lo que hoy en día conocemos como Biblia antes de Constantino y de esos jerarcas de la iglesia no existía. Entonces, para organizar esta vaina, dijeron, bueno, tenemos que ponerle orden a esta situación porque si no, esto no lleva para ningún lado. Después del Concilio de Trento, si no me equivoco, en una ciudad cercana a Roma, y de hecho, hasta el día de hoy, siempre la iglesia, cuando tiene esas problemáticas enormes, se reúnen las máximas autoridades de la iglesia y espérame, que me está timbrando alguien. Les pido disculpas, de hecho, Camila, se me hace raro que no esté conectada en la videollamada, Camila Murillo. Bien, entonces, la Biblia, Juan Diego, surgió de ese Concilio de Trento. Tomaron todos los relatos bíblicos que, ojo, el Antiguo Testamento en su gran mayoría en ese momento era el resultado de una tradición oral,
¿sí? Que se había heredado tradición tras tradición, primero que nada por las máximas autoridades religiosas. Recordemos que el Antiguo Testamento es principalmente la herencia cristiana de la tradición judía, ¿sí? Por eso es que en el Torá en la Torá y en el Talmud, los textos judíos, usted no lo lee y encuentra prácticamente es el Antiguo Testamento. Ya el Nuevo Testamento sí es cristiano y ese sí fue ya escrito, pero sobre todo los primeros libros de la Biblia son resultados de una tradición oral heredada de siglos, ¿sí? De por lo menos de Cristo 1000 años antes, inclusive más, ¿sí? Entonces, tú me preguntas el libro, que es ay, se me olvidó cómo es que llama el libro católico, porque el Reina Valera es uno posterior, es muchísimo posterior. Ay, se me fue. Bien, ese fue en la época romana y hasta el día de hoy. Entonces se dijeron, bueno, ¿cuáles son los textos bíblicos de la revelación divina de Dios, de Cristo? Y tomaron el canon bíblico y por eso uno mira, por lo menos compara la Reina Valera, que es una edición bíblica, del libro de la Vulgata, me acordé, de la Vulgata, que es la edición que viene desde esa época, y no todo es lo mismo, hay fragmentos diferentes, y sobre todo hay algunos libros que no están, porque primero estuvo la Vulgata, que fue el Concilio Católico, y si vamos a la Iglesia Ortodoxa, que también es cristiana, que hoy en día está en Rusia, y que estaba antes en el Imperio Bizantino, no son los mismos libros. Y si vamos a algunas iglesias cristianas que aún sobreviven en Medio Oriente, como en Egipto, como en Jordania y todo eso, que son herederas más de tradición de apóstoles directamente, hay libros que no aparecen en la Biblia de la Vulgata, que es la católica, la que hemos crecido por lo menos desde el mundo católico, ¿sí? Entonces, date cuenta de eso desde la tradición. Yo te estoy hablando desde la historia, ¿listo, Juan Diego? Pero que la Biblia haya sido el primer libro de la humanidad, no. No, que es el libro de libros, claro, porque es la revelación divina, ¿sí? Y desde el contexto religioso cristiano, pues es la palabra de Dios. Por eso es que cuando todo padre termina en su homilía de decir, palabra de Dios, no, palabra del Señor, entonces te llegan, tan, gloria a ti, o sea, porque está leyendo la palabra, no está leyendo un libro cualquiera, está leyendo la palabra de Dios. ¿Listo? ¿Queda claro, Juan Diego? Sí, señor. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? O cerramos ya porque... ¿Sí? Cualquier duda profe, que yo tengo una pregunta sádica. Sí, pregunten. Profe, esto, profe, ¿se acuerda que yo en 8º grado le hice una pregunta a usted y usted me dijo que me la iba a responder cuando estuviéramos en 10º-11? Es que no me acuerdo si usted me respondió el año pasado esa pregunta o yo no se la pregunté. De que por qué, ya que estamos hablando del cristianismo y todo eso, sí, es que este periodo vamos a hablar cristianismo puro y duro, esa es la verdad. ¿Por qué los dinosaurios no están en la Biblia, profe? ¿Por qué primero estuvo toda la naturaleza donde estuvieron los dinosaurios y todo eso, y luego dicen que llegó como el Big Bang y eso? ¿O cómo fue eso, profe? Bien, ¿por qué no? Es que ahí depende, ese es uno de los primeros debates o crisis que puede tener una persona cuando está acostumbrada a tener la Biblia como el texto literal de la explicación del mundo, y desafortunadamente ahí viene la cuestión del debate entre ciencia y religión, ¿sí? Cuando viene la ciencia y muestra, bueno, la Tierra tiene 4.500 millones de años, ¿sí? El universo 13.500 millones de años, y se los podemos demostrar por la datación de carbono 14 que hemos hecho de los componentes más antiguos que hemos encontrado del planeta, de las eras geológicas, de la señal de radiación que hemos encontrado de lo que quedó el Big Bang, de las ondas gravitacionales que quedaron del Big Bang. No le estoy diciendo que es que me lo estoy inventando. Vea, ahí están los datos, se los estoy demostrando. Le estoy mostrando esos efectos, ¿sí? Le estoy demostrando que antes del ser humano han existido diferentes eras geológicas de múltiples especies, ¿sí? Entre ellas los dinosaurios, que si no hubiera sido por un meteorito y por unas condiciones climáticas que ya estaban presentando, hasta el día de hoy seguirían dominando prácticamente el mundo conocido. Entonces viene ese debate, ¿sí? Me perdí un momento, por favor. A ver, es un refrigerio que me trae. Gracias.
Entonces viene ese debate. Entonces yo creo que uno debe aprender a mí me encanta Galileo, cuando Galileo, recordarán Galileo y lo vamos a ver, a Galileo la iglesia le termina haciendo firmar que todo lo que él les diga, estaba diciendo era falso, ¿sí? Que la tierra se movía y todo eso. Y Galileo, en búsqueda de defender eso,